Muy bien. Vamos a ver, yo te aviso cuando esté ya. Ya debe estar por salir. ¿Me escuchas bien? Es perfecto, sí. Sí, muy bien. Creo que ya estamos acá. Sí, voy a compartir desde mi página, compartir a las diferentes páginas que se pueda ver en muchos lugares a la vez. Entiendo. Y ya estaría. Lo que no puedo ver es si ha ingresado personas. Ah, ya lo vi. Ya ¿No? se están, Yo no ya la se veo. están uniendo. Ajá, Muy bien. no veo. Sí, déjame ver. Pero así, a mí sí me ves, ¿verdad, Brigitte? Sí, sí, perfectamente, sí. Mostrar más, Pero no mostrar veo a más menos. gente. Sí. No, solamente creo que nos vemos nosotros. Vale, sí. Algo pasó. ¿Algo ha cambiado para ti? Sí. Están ya las personas. Está Mónica Tuchía. Mónica, ¿nos ves bien? Que no me contesta. Ujú. Sí, dicen que nos ven muy bien, Vale, pero creo que pues, nos vamos a ver nosotras dos nada más y no las sí, personas. va a ser así bien. Vale. Bueno, Brigitte, siempre una alegría tenerte acá en estas conversaciones tan bonitas, en donde podemos ir creciendo, ampliando nuestra forma de ver la vida, ¿no? Saliendo de esa rigidez del pasado y poder ir abriéndonos a mucho más, ¿no? Entonces, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Marita, y gracias por la invitación. Es un gran gusto poder charlar de cualquier tema y sobre todo hoy de ese tema tan importante. Y sabiendo que muchos vais a compartir nuestras tomas de conciencia y entre todos pues hacemos crecer las comprensiones. Así. Correcto, sí, Brigitte. Y bueno, este tema es como uno de los temas importantes, ¿no? La pareja y la sexualidad. Empezaría por preguntarte, em, ¿qué es la sexualidad en una mirada más amplia, ¿no? Porque todos nosotros sabemos lo que es la sexualidad, pero en en una mirada mucho más amplia, mucho más espiritual. ¿Qué sería la sexualidad? Mira, primero quisiera más decirlo a un nivel más amplio. Es una fuerza que atraviesa toda la humanidad. Todo lo que existe está atravesado por por la sexualidad. Es la fuerza de vida. Y entonces, una fuerza de vida que al humanizarse se ha unido a una fuerza de placer y de compartir. Pero eso en la evolución de la humanidad es algo como bastante tardío, que la sexualidad sea algo para compartir. Entonces, estamos en esa etapa en que hombres y mujeres o dos personas juntas pueden compartir la mayor fuerza de vida para más placer, no solamente para procrear. Entonces eso da una dimensión profunda porque ese placer nos hace tocar algo más allá de lo que el ser humano pueda expresar. Y es un poco lo que buscan todos los seres humanos, encontrar el placer y el compartir con otra persona. La sexualidad entonces sería algo sagrado, ¿verdad? Sí, así lo nombraba Hellinger, es una fuerza sagrada.
Sagrada para él en el sentido de que es indispensable. Cuando algo es instintivo, como la sexualidad, para Bert es la señal de que es algo sagrado. Entonces, realmente la sexualidad nos posee, eh, nos toma a su servicio. Y es cierto que la cultura, la educación, la religión intentan poner frenos a ese impulso tan vital, eh, tan creativo, pero que hace que las personas son más indómitas cuando se dejan tomar por las fuerzas de la vida. Y entonces un poco todas las instituciones intentan domar esa fuerza, pero hoy, sobre todo en nuestra cultura, vemos la posibilidad de profundizar en esa libertad de cada de uno cada uno y de y poder de poder compartir compartir. con otro la sexualidad, aunque no sea necesario compartir, pero es el mayor grado también de placer o de gozo más que de felicidad. La felicidad es otro nivel, ¿no? Sí, Es la felicidad, creo, a nivel de la sexualidad, es lograr ese vivir esa plenitud con el otro y sí, vivir una fuerza que está más allá del ser humano, porque como tú bien dices, es algo que nos atraviesa, que no puede sí. ser controlada, ¿no? Es más grande que el ser humano, es como la vida misma. Eso es. Sí, sí. Sí. Muy bien, Brigitte. ¿Y, y por qué es tan difícil si es una fuerza que genera esa plenitud en el ser humano? ¿Por qué es tan difícil vivir la sexualidad en la pareja, ¿no? ¿Por qué hay tantas dificultades sexuales? Es que precisamente es lo que es importante para la vida, por ejemplo, la vida misma, la salud, la sexualidad es tan importante que va a conllevar toda la memoria del pasado, la presencia del pasado. Y es como, lo comparo con la salud. La salud es un regalo tan grande que la tenemos, o la abundancia, un regalo tan grande que la tenemos cuando hemos podido liberar cosas de atrás, cuando hemos podido entregar algo a la vida, al sistema familiar. Entonces la sexualidad va a ser así, podremos disfrutarla en nuestro día a día de hoy, presente, cuando hayamos podido soltar fidelidades, soltar intrincaciones y además veremos que de vez en cuando, sin saber por qué, ahora viene algo que nos bloquea en tal o cual aspecto. Y cuando lo constelamos, vemos que en ese momento aparece una ancestra violada, un ancestro que hizo mucho daño sexualmente a otra persona, o sufrimiento o crímenes relativos a la sexualidad de los antepasados, ¿no? Y así va a ser un poco toda la vida, en el sentido en que de vez en cuando cruzamos una fecha aniversario de algo totalmente ignorado y de repente empezamos a sufrir un trastorno de nuestra sexualidad. Y si tenemos la suerte de poder constelarlo, nos damos cuenta que era como necesario para poder liberar un ancestro, una ancestra de algo que desconocíamos por completo, pero en lo que faltó una mirada de amor y que nosotros podemos dar esa mirada de amor hacia atrás. Y entonces vuelve esa libertad sexual, esa capacidad en ese momento, ¿no? Entonces la sexualidad no es algo que es siempre igual, está lleno de baches, de oscilaciones, de cambios, ¿verdad? Como la vida misma.
Es que es eso, es que además, todo lo que es importante, pero incluso lo que nos parece más banal, menos importante, siempre va a ser un puente entre nuestro presente y el pasado. Entonces, vamos a gozar también de toda la experiencia de nuestros ancestros, de todo lo que supieron amar, descubrir, atreverse como adultos. Y de vez en cuando, pues será justo lo contrario. Necesitaremos ver cosas muy duras que o bien alguien no pudo asumir su responsabilidad, por ejemplo, o sufrimientos que nadie lloró, nadie vio, algunas víctimas, ¿no? Luego hay también ahí ese libro tan interesante de Wilhelm Reich de los años 30, 40 quizá, 50 no 50, eh, que dice, que habla de la función del orgasmo, que el orgasmo es algo que, como una puesta a punto de todo el sistema nervioso del ser humano. El momento en que podemos tocar otra dimensión y que es un estímulo para todo el sistema, no solamente el sistema nervioso, todas las células del ser humano. Y cuando uno no se permite el orgasmo, eso va a ir unido a un estrechamiento de las capacidades, de las posibilidades de adaptación. Las personas no estarán en el adulto, serán muy sumisas, con momentos de crisis, de enfados, de frustraciones, y que, o sea, describe como toda una sociedad que no se permite el vivir su sexualidad. Es una sociedad, bueno, castrada, claro, que viviera mucho, a ver, en la dependencia, repetición de moldes y dependencia. Que el poder vivir el orgasmo estimula la creatividad de cada uno, estimula la capacidad adulta, la fuerza, el atreverse a nivel adulto de cada uno. Y es un libro, la verdad, que fue muy revolucionario en su tiempo y que muestra, abre muchas perspectivas sobre la necesidad de vivir la sexualidad y de llegar a la libertad de disfrutar de la sexualidad. Sí. Brigitte, y qué curioso que siendo el orgasmo, la sexualidad, algo vital para la biología del ser humano, para la parte emocional, la parte mental, está tan cargada de prejuicios del pasado o fue utilizada en el pasado a lo mejor como una forma de controlar a las personas, ¿no? O mantener a las personas, como tú dices, en ese estado niño, no pudiendo acceder al estado adulto, ¿no? ¿Por qué sería eso que seguimos todavía con tabús, con prejuicios en relación a la sexualidad? ¿Son repeticiones aún del pasado? Sí, a ver, hay que ver que cuando la persona se permite una sexualidad libre, autónoma, adulta, responsable y libre, es una persona ingobernable. Es una persona totalmente adulta que nunca va Así a es. aceptar órdenes, órdenes. Bien. Entonces, podemos ver que creo que todas las religiones mm, necesitan como estructura controlar a sus fieles. Y una manera de controlar sus fieles es también controlar su sexualidad. Entonces, hay religiones, por ejemplo, que solamente, o sea, que unen
la sexualidad a tener un hijo y que después de tener el hijo que se quiere tener, hay que esperar los meses siguientes sin ninguna relación y después ya no volver a tener relaciones sexuales. Son condiciones muy duras de vida, unidas, claro, a luego pues sistemas políticos que utilizan la religión para utilizar esos ciudadanos tan sumisos, ¿no? Pero que el frenar tanto la sexualidad. La sexualidad es una necesidad también. Y entonces, las personas que no pueden vivir libremente un mínimo de satisfacción sexual, acaban explotando. Por ejemplo, acaban violando a todas las mujeres que no son de su familia, ¿eh? Su familia no, pero a cualquier otra mujer de su familia, el hombre no la ve como una persona, sino como un animal que ve una hembra, una necesidad Ujú. de apaciguar el instinto sexual. Entonces allí es algo grave, son responsabilidades de las esferas de poder que no estimulan o no permiten el equilibrio sexual de esas personas. Y entonces crean luego consecuencias graves de problemas, de relaciones, de sufrimientos, y luego de perjuicios y juicios y cosas muy neuróticas y dañinas a la vez por un deseo profundo de control del ser humano, ¿no? Claro, y se utiliza la moral para prohibir esa necesidad biológica Eso, necesaria en el ser humano, ¿no? Para eso. poder realizarse como un ser humano y vivir la vida en plenitud. Sí. Y Brigitte, ¿cómo es, por un lado, toda esta estructura política religiosa que busca ejercer el control, no negando la sexualidad o prohibiéndola, y por el otro lado, la polaridad, ¿no? De la promiscuidad, de, no sé, el tráfico de personas que van a trabajar como esclavos sexuales. Es que ¿Qué pasa ahí? ya, la sexualidad es una necesidad vital. Entonces, eh, va a ser necesario para el equilibrio social de una sociedad que haya momentos, lugares y actividades que permitan el desahogo. Por ejemplo, la prostitución siempre ha existido y siempre será necesaria. Y, eh, y no solamente por la estructura social, ¿eh? Lo que me dices es muy interesante porque, claro, genera un tráfico, unos negocios terribles, la sexualidad precisamente no libre, con muchísimos sufrimientos, muchas víctimas, pero también podemos ver que en la estructura de hombre y mujer, la sexualidad en el hombre está 5 veces más desarrollada en el cerebro que en la mujer, con lo cual es casi normal que en una pareja haya desequilibrio sexual o haya frustración sexual en el hombre. Ujú. O bien un exceso de rendición de la mujer. Con lo cual, la prostitución permite que las parejas se mantengan como pareja. Correcto, está al servicio. Está al servicio. El hombre siente que quiere mantener su familia, quiere estar con esa pareja, pero que tiene una necesidad sexual que su pareja no le puede dar. Ujú. Y que esas otras mujeres precisamente respetan la sexualidad. Van a permitir al hombre expresar su necesidad sin desprecio, sin
palabras agresivas o eh, que la mujer puede tener cuando eh, pues le parece que su marido pues tiene más ganas que ella. Y Ujú. vemos como muchas parejas antiguas quizá o también modernas critican, la mujer critica la sexualidad del hombre con mucha fuerza. Y entonces eso se ve sobre todo en parejas un poco mayores, que el hombre se ha acomplejado de su deseo sexual, de su necesidad sexual. Se cree sucio, se cree, porque la mujer cuando le habla de su sexualidad, lo hace con, con venganza, con falta, con desprecio, ¿no? Y en la prostituta va a encontrar precisamente el respeto a ese deseo sexual. Claro, claro. Es, es, es muy interesante. Y como Brigitte, a mí lo que me, ¿cómo lo podría decir? Me, no entiendo, es como algo tan sagrado puede ser como visto como algo tan sucio, tan malo, desde la moral, ¿no? Porque Ya, ya, ya. el adulto tiene que salir, no tiene moral, ¿no? Entonces, creo que eso es como un obstáculo hoy en la sociedad, ¿no? Porque muchas personas, sobre todo mujeres que les han enseñado que no es bueno para las mujeres tener placer, pues viven la sexualidad con mucha culpa. Claro, claro. Lo viven con culpa, entonces también se enfadan con el marido. El Claro, marido es culpable de que yo sienta culpa. sienta culpa de que quizá empiece a sentir placer. No debo, no debo, no quiero sentir placer. Es terrible esa situación. Entonces, claro, la religión ha estado muy enfocada a prepárate para el cielo, para después. Y cuanto más sufras hoy, mejor será después. Entonces hay esa negación del permiso del disfrute de hoy. Y más cuando la iglesia, como la católica, no permite que sus sacerdotes estén casados, con lo cual ellos tienen que prohibirse su instinto sexual, cosa absolutamente antinatural y lo vemos por todos los desbordamientos que hay, ¿no? Y entonces, esos sacerdotes, ¿qué van a predicar? Lo que están viviendo. No Claro, debes, no debes, no debes, y eso por el bien futuro, es muy difícil encontrar un sacerdote generoso que sea capaz de vivir su celibato y permitir que los demás a su alrededor disfruten. Es de una enorme generosidad. Entonces, bueno, pues eh, y sobre todo, mira, lo que vemos a nivel sistémico, que las personas que se han hecho sacerdotes ujú, en general han sido designados por su madre para pagar por algo del sistema familiar. Y pagar siendo una persona que no va a vivir la sexualidad, ni va a tener hijos, ni va a tener pareja. Quiere decir, aceptar de antemano ser un ser humano castrado. Y eso permite que la familia sienta que va a poder tener el cielo, toda la familia, gracias al sacrificio de ese miembro, ¿no? como una expiación, Brigitte. Sí, para toda la familia. Y, Correcto. y Beth Hellinger, que fue sacerdote, pudo ver cómo es un destino que viene de muy atrás, donde hubo una culpa de una autoridad católica, de un sacerdote que precisamente pecó, tuvo hijos
ilegítimos o tuvo una mujer ilegítima y o ese ancestro pecaminoso o su mujer, que las mujeres ocultas de los sacerdotes han sufrido barbaridades de el secreto, el rechazo de todos los demás, ¿no? Y entonces Bechinger observó que una mujer así puede vengarse del que amó, Ujú. diciendo, bueno, pues uno de nuestros descendientes lo pagará por ti, Lo pagará. lo pagará. Sí. Es Bueno, difícil decir eso, pero es muy, muy, mm, muy liberador, muy exacto. Sí, correcto. sí. Brigitte, me están haciendo algunas preguntas acá en el live. Y Hay una pregunta que dicen, ¿qué ocurre cuando una pareja vive la sexualidad, pero después de tener sexualidad, pues la mujer tiene infecciones, infecciones urinarias, una serie de como enfermedades que causa la relación íntima? ¿Habría algo sistémico ahí? entonces, mira, hay diferentes cosas y causas. Em, lo más probable que se ve aquí es que infecciones, no la infección urinaria, que es un poco distinta, infecciones genitales, así, suelen venir porque uno de los dos ha tenido otros contactos afuera, ha tenido promiscuidad con alguien que tenía mucha promiscuidad y que transmite enfermedades venéreas. Ujú. Luego, lo que son infecciones urinarias o cistitis, te están hablando de que no estoy a gusto con mi pareja. Ok. Qué Eh, interesante. y entonces una cistitis es el rechazo de mi pareja sexual. O la que tengo en la cabeza, puede ser, o la real. Entonces que la infección Correcto. es ya resolución. Ujú, Estoy resolviendo mi urinario, quiere decir marcar mi terreno ujú. sexual, ya lo he resuelto. Ya he incluido a alguien. O ya estoy libre ahora que he rechazado ese amante. O hay como después de una reorganización interna de la persona, eh, bien, pues esa infección urinaria. Perfecto. Muy interesante. Y Brigitte, me preguntan en relación a lo que estábamos hablando de la prostitución. La pregunta es, ¿dónde queda la fidelidad? La fidelidad en la pareja, ¿no? Sí, vamos a ver. La prostitución precisamente ayuda a que la pareja se mantenga. ¿Eh? Ujú. Em, ¿Qué es importante? La fidelidad o cuidar de mi pareja. Quiere decir, yo quiero estar bien con mi pareja, pero hay una necesidad que no puede cubrir y bien, entonces, o bien la vivo con una prostituta y no le digo nada, o bien puedo tener una aventura que para mí no pone en juego mi pareja, con la que no me siento infiel. Eso es muy importante. Y entonces la pregunta es, ¿qué es importante? ¿Se lo digo o no se lo digo? Si se lo digo, ¿qué hago? Hacerla sufrir y hacer que sea ella la que decida si hubo infidelidad o no, si hay que castigar, o sea, si hubo una culpa o no.
Con lo cual yo correcto. me libero de mi responsabilidad. Ujú, Mientras que sí, realmente hay amor por la pareja. La sensación de que lo hago y a la vez le soy fiel. Como dice Hellinger, puedo pensar o sentir que le estoy haciendo un daño, pero no siempre es el caso, ¿eh? Si le estoy haciendo un daño que no sabe, le voy a hacer un bien que tampoco sabe. claro, Y correcto. así compenso lo que pienso que le he podido hacerle como daño. Yo lo compenso, ¿no? Y lo grande será siempre no decir al otro, mira lo que me pasó, no asumirlo. Porque si lo digo, ya es una falta de amor, es por culpa, Correcto. es solamente porque no aguanto mi responsabilidad. Entonces, allí, la fidelidad, a ver, es un concepto moral, ¿no? Correcto. Así es. Ya. Eh, lo que importa es el amor que hay entre los dos, porque también habrá quizá la necesidad de decir, oye, ya no nos amamos, ya no, y ya nos vamos a separar. Pero allí Ujú, donde está la fidelidad, o sea, la fidelidad no es un concepto adulto en la pareja, sino eh, lo que decía Hellinger es tan bello. Veo, honro y amo lo que nos guía juntos. Y para eso voy a hacer todo para seguir, pues con autodisciplina, con, sí, y quizá necesite otra cosa, veré si no pongo en, bueno, en solfa, no sé bien. Es difícil, vivir eso así. Y también digo, veo, honro y amo lo que te guía a ti y lo que me guía a mí. Y allí tendré que tener la lucidez adulta de ver si lo que me atrae en ese momento es algo profundo, tan profundo como para romper con mi pareja, o no, no es profundo. Es algo, bien, la sexualidad es algo muy vivo que hará que de vez en cuando tenga atracción por una persona, por otra, tal, sin plantear, romper la, el proyecto de vida que tenemos con la pareja, ¿no? Allí hace correcto. falta eh, una gran honestidad adulta. Ujú, Eh, eh, quiere decir, ¿me permito una escapada? ¿Soy lúcida de las consecuencias? ¿O, o no? claro, Entonces, puedo ver que toda renuncia a algo importante al servicio de algo más importante nos hace crecer enormemente, nos hace vivir a un nivel más profundo, no, nos aporta mucho. Y entonces, de vez en cuando, la vida me va a pedir que renuncie a una correcto. acción, a otra, ¿sí? Y en pos de más profundidad en la relación que tengo con mi pareja. Correcto. Es el vínculo que más nos hace crecer, ¿verdad, Brigitte? Y el Sí, más difícil. el más difícil. Sí, Sí, porque, mira, además, eh, bueno, hemos tenido dificultades y ya nos vamos adaptando. Y ya estamos como en armonía, en armonía. Y cuando estoy en armonía con el otro, puedo caer en la trampa de que "Ah, es igual que yo, lo hace todo como yo, le gusta lo mismo que yo".
No, y de nuevo un conflicto para decir, no, no lo atrapes en ti, no lo transformes en tu doble. Y entonces, de nuevo un conflicto para decir, tú eres tú, yo soy yo. Correcto, porque el amor adulto Luego, son dos individuos que eso es, comparten un proyecto de pareja, ¿verdad? sí. Y entonces, pues continuamente va a haber reajustes para, sí, se me olvidaba ese aspecto de su vida que yo no conocí o no valoraba, pero sí, 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 así, ¿no? Y aún así Claro. también está el hecho de que, también lo comentaba Hellinger, dos que viven juntos, pues se transforman, se mimetizan un poquito, ¿no? Empiezan a tener los mismos intereses, todo, ¿no? Entonces Beth decía, es muy bueno que de vez en cuando el hombre vaya con hombres y la mujer vaya con otras mujeres. Unas horas para volver a su casa cada uno, más mujer, más hombre. Y aportan más a la pareja, más diferentes, pero aportan mucho más fuerza y riqueza. Y poco a poco, otra vez similares y poder volver a ser uno mismo. Sí. Bonito, Brigitte. Brigitte, cambiando un poquito el tema, ¿cómo es que los jóvenes llegan a tener la identidad sexual? ¿No? Me están preguntando acá em, sobre, hay como una percepción de que el mundo actual sale fuera de la normalidad, ¿no? Sí, sí, ese paradigma de que yo decido qué soy. Yo Ujú. decido lo que quiero ser, independientemente de mi realidad. Es muy peligroso. Lo sabemos porque es negar la realidad. Es decir, yo decido lo que quiero ser. Eh, Eso nos aboca a todos los jóvenes que van a pasar por ahí a trastornos mentales graves, pero graves, graves. Porque precisamente transformarnos en adultos se hace hacia la edad de los 6 o 7 años, ¿eh? Tomar a la madre y al padre. Tomar el padre nos hace entrar en el principio de realidad. Y se ve que esos padres que permiten a sus hijos no aceptar la realidad que les muestra su cuerpo, no han tomado a su padre. Entonces son incapaces de decir, mira, la realidad es así. No, no pueden, están, a ver, ese ambiente en el que vivimos, donde no aceptamos lo masculino y donde no aceptamos la fuerza del padre o la realidad del padre, nos hace vivir un mundo de ensueño o un mundo psicótico, donde solo existe el deseo, no la realidad. Para toda esta generación de ahora es algo muy peligroso en su equilibrio futuro. Qué importante es la figura del padre para el Mm, desarrollo del ser humano, ¿no? Es como que la figura de la madre está como implícita, todo el mundo sabe la importancia de la madre, pero muy pocas personas miran la fuerza del padre, ¿no? Y creo que sí, el padre es esa conexión a la realidad y la capacidad de ir al mundo. sí. Eh, Quizá incluso si el padre no tiene fuerza, da igual. O sea, es respetar el padre como es, da sentido de realidad y permite entrar en la fuerza de saber adaptarse a la realidad, saber hacer algo para la realidad, ¿no? Sí, Correcto. entonces, claro, hay que ver que durante siglos ha habido un predominio de la autoridad masculina y entonces ahora estamos en la revancha, estamos en la compensación, ¿verdad? En la ola contraria, donde no se puede hablar bien de los hombres. Correcto. Eh, y sin embargo, bueno, pues es lo que necesitamos hacer, restablecer la realidad. Y la realidad es
somos hombres y mujeres y por igual. Y cuanto más nos reconciliemos en papeles totalmente diferentes, precisamente, mayor plenitud y eficacia vamos a encontrar en nuestra vida, mayor felicidad o alegría profunda, ¿verdad? Correcto. Y Mm. hablando de la realidad, Brigitte, hay personas que tienen hijos, familiares homosexuales y piensan que es una opción, ¿no? Que han elegido, pero nosotros sabemos que es un destino. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre ello? Sí, entonces actualmente uno cree que puede decidir si es heterosexual, homosexual, transexual. Bien, la realidad es un poco diferente. Mm, Vemos que las personas nacen con un destino sistémico que tendrán que aceptar si quieren ser felices. Ujú. Si quieren llegar a esa plenitud, pues será aceptar tu heterosexualidad sin complejos, porque hoy en día las mujeres heterosexuales se sienten un poco acomplejadas y culpables de ser solo heterosexual y muchas pasan por un periodo de homosexualidad para sentirse más libres. Eh, Sin embargo, vemos que, a ver, se puede adquirir la homosexualidad, por ejemplo, por decisión. Y hoy en día muchos hombres tienen miedo de las mujeres y muchas mujeres desprecian a los hombres, con lo cual se refugian sexualmente con su propio sexo. Pero se puede observar que les es muy difícil llegar a esa plenitud en la pareja cuando uno sabe que no decide uno su identidad sexual. Entonces, por ejemplo, vemos que hay personas que tardan mucho en reconocer o en aceptar su homosexualidad, pues porque Mm. es estigmatizada a nivel social, porque da vergüenza, porque qué van a decir, qué tal, pero que al final, cuando por fin se atreven a reconocer que es lo que son, no porque lo eligen, porque le tienen pánico, quisieran ser otros, quisieran ser diferentes, pero que es lo que viven. Entonces es cuando van a poder empezar a desbrozar lo que impide que puedan vivir a gusto su homosexualidad. Entonces también vemos que la bisexualidad existe en mucha gente, pero yo pienso que no es por destino. A ver, quiere decir, cuando uno nace, reemplaza a la tía soltera y al tío bisabuelo que no tuvo hijos y al bisabuelo que mató a alguien. O sea, que reemplazamos a varias personas en grados distintos. Con lo cual, vamos a tener rasgos sexuales no, sensación de identidad sexual en función de todas las personas con las que estamos medio identificadas. Y eso hace que podemos sentir pues bastante bisexualidad hasta que la vida nos hace resolver y soltamos la tía y soltamos el tío bisabuelo y soltamos y volvemos solamente a nuestra vida. Y ahí es cuando ya descubro quién soy, Correcto. hetero u homosexual. Sí, Bueno, qué linda conversación, Brigitte. Me sí. gustaría que nos contaras un poquito de el taller de sexualidad que vas a dar acá en Lima. Es el 31 de marzo, 2 de abril, ¿no? Si nos pudieras contar qué vamos a ver ahí, cuáles son los temas, cómo lo vas a abordar. No lo sé todavía. Todavía no lo Con, sabes.
voy a intentar hablar un poco de todo esto y ver cómo podemos llegar, sobre todo es eso, a una sexualidad plena, a disfrutar de la sexualidad. Entonces, aceptar que todos tenemos problemas de los que no nos gusta hablar porque nos da un poco de vergüenza, de culpa, de lo que sea. Entonces, poder abordar las dificultades sexuales más frecuentes, la falta de deseo, la falta de orgasmo, eh, el, el deseo por otras personas que lo de la pareja, pero quiero seguir en pareja, pero mi deseo va por ahí. Bien, ver un poco todo esto a nivel sistémico, porque realmente es lo sistémico que lo va a liberar. Y luego poder abordar también pues todo lo que es la identidad sexual, las dudas sobre la identidad sexual que tengo. Y cuando uno tiene una orientación homosexual, transexual, ¿cuáles son sus pautas para llegar a la plenitud? Porque para el homosexual veremos que en general está identificado con una persona de otro sexo, está muy vinculado a mujeres que fueron abusadas, eh, está en la exclusión y no ha tomado a sus padres. Entonces, no tomar a sus padres es lo que provoca el fracaso necesariamente. No tomar a los padres eh, impide la pareja estable. Entonces, según si eres más homosexual o más heterosexual o tal, hay como un estilo de trabajo que te van a ayudar más según tu identidad sexual. Y luego veremos un poco lo que son los pilares de la pareja, que sea homosexual o heterosexual, son exactamente los mismos. Entonces vamos a poder trabajar sobre lo que permite que una pareja se profundice, acepte los conflictos, em, entienda pues el valor del cariño, el valor de la amistad en la familia, en la pareja, y el valor de la sexualidad. Correcto. Así. Bueno, Brigitte, te agradezco muchísimo esta conversación. Creo que las personas que están interesadas en acudir a tu evento ahora que inicia en abril sobre la sexualidad, dinero y abundancia, y bueno, el taller, ahora tienen como un panorama mucho Sí, más sí, sí, claro, sí. ¿no? De que la sexualidad pues es vivir Ya. en plenitud, Sí. estar en conexión a la vida, ¿verdad? Y un soltero, una persona sola, necesita vivir la sexualidad también, consigo mismo, bien. Entonces podremos hablar un poco de todo, ¿no? Así, con mucho gusto para ser más felices, más plenos y más en el amor. Quiere decir, no solo feliz yo, sino yo y otro, o yo y otros felices. Correcto. Bien, Bueno, Brigitte, te agradezco. Nos bueno, vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han oído. Igual este video seguramente lo mando Inconsua y lo van a poner en el YouTube, así que va a quedar para que muchas más personas lo vean. gracias, Marita. Un Muchas beso grande, gracias Brigitte. por la invitación a esa entrevista. Gracias. Chao, Muy chao. bien, Brigitte. Besos, muchas gracias. Nos vemos.